¿Cómo se atrapa una foca de 90 kilos sin una embarcación, sin rifle y casi sin hacer ruido? Me interné en el hielo para descubrirlo. Lo que los inuit me mostraron fue completamente distinto a todo lo que había imaginado. Y sin embargo, funciona. Es su forma de vida, su medio para alimentar a sus familias y su vínculo milenario con un entorno tan bello como brutal. Nada más pisar ese desierto blanco de hielo y nieve, entendí que este no era un lugar para romanticismos. El frío era cortante, un cuchillo invisible que se colaba por cada rendija de mi ropa. Mis botas, hechas para senderismo alpino, no eran suficientes. En cuestión de minutos, dejé de sentir los dedos de los pies. A mi alrededor, todo era blanco. No blanco de postal. Un blanco plano, inmenso, casi hipnótico. Silencioso. Infinito. Y ahí estaban ellos, los cazadores inuit. Serenos, concentrados, y con un ritmo tan natural que parecían formar parte del paisaje. Lo primero que me llamó la atención no fue su ropa, hecha de pieles, funcional y resistente, sino su actitud. No hablaban mucho, solo lo necesario. Se movían despacio, pero cada gesto tenía un propósito. Caminaban con una familiaridad total sobre ese hielo que a mí me parecía una trampa mortal. Y lo más sorprendente, no parecían estar buscando focas directamente. «Buscamos Aglu», me dijo uno de ellos, un hombre mayor de rostro tallado por el viento y el tiempo. Le pregunté qué era eso. «Agujero de respiración», me respondió en un inglés rústico, señalando con el mentón una zona del hielo. Yo no veía nada, solo más nieve, hasta que con la punta de su guante apartó con delicadeza un poco de escarcha y me mostró lo que parecía un simple agujero del tamaño de un puño cerrado. Pero no era cualquier agujero, era la única conexión de una foca con el aire. Su vía de escape. Su vida entera dependía de eso. En invierno, el mar se congela en una capa gruesa, y las focas, atrapadas debajo, solo pueden sobrevivir si han abierto y mantenido varios agujeros para subir a respirar. Estos pequeños respiraderos, conocidos como aglu, son su única esperanza. Y también la de los cazadores. Lo que más me asombró fue lo invisibles que son. Yo miraba el paisaje y no veía absolutamente nada. Los cazadores, en cambio, se detenían de vez en cuando, señalaban hacia el hielo y decían: «Aglu, allí». Yo entrecerraba los ojos, agachaba la cabeza, me acercaba y seguía sin ver nada. «Llevo más de una hora mirando y solo encuentro más hielo», les dije, frustrado. Ellos sonrieron. Esa frase, seguro, la habían escuchado de todos los forasteros que alguna vez habían acompañado. Pero después de observarlos con más atención, empecé a notar lo que ellos veían. Los bordes de los aglu tenían una escarcha muy sutil, donde el aliento cálido de la foca había rozado el aire helado. A veces había una pequeña elevación en la nieve, un bulto que para mí era invisible, o un cambio casi imperceptible en el color del hielo. Los cazadores incluso se agachaban para tocar el suelo con la mano desnuda. «Un poco más cálido», me dijo uno escuetamente. Esa era su tecnología, sus sentidos, su memoria y la sabiduría transmitida por generaciones. Nada de apps, drones o GPS. Solo piel, oído y paciencia. Uno de ellos me explicó que las focas hacen de 5 a 7 agujeros en su territorio. Son astutas. Si un oso polar las acecha en un agujero, pueden huir por otro. Ese detalle me pareció increíble. No era solo una caza de subsistencia, era un duelo de inteligencias entre especies que llevan miles de años enfrentadas. Al rato, creí haber encontrado uno yo. Lo señalé con entusiasmo. El cazador se acercó, lo inspeccionó y negó con la cabeza. «Solo una grieta en el hielo», dijo sin molestarse. Frustrado, seguí caminando, resbalando torpemente, mientras ellos se movían como si caminaran sobre tierra firme. Después de mi tercer error, uno de los cazadores se arrodilló de repente en un punto que yo habría pasado de largo. Se inclinó, miró con cuidado
y luego asintió. Había encontrado un aglu fresco. Y entonces comenzó la parte más difícil de todas, la espera silenciosa, un tipo de paciencia que en mi mundo apenas existe. Una vez que el cazador encontró el aglu fresco, la atmósfera cambió. Hasta ese momento, el grupo había caminado con calma, intercambiando alguna que otra palabra breve, pero al identificar ese agujero de respiración activo, se transformaron por completo. No hubo órdenes. Nadie dijo silencio, simplemente dejaron de hablar. El aire mismo pareció detenerse. Fue como si el hielo, de pronto, se convirtiera en un templo sagrado al que uno solo podía entrar con reverencia absoluta. El cazador más veterano, el mismo que me había mostrado el primer agujero, se tumbó lentamente sobre el hielo, justo al lado del orificio. Colocó su oído a apenas unos centímetros del borde. No se movía. Literalmente, no parpadeaba. Su cuerpo entero se volvió una extensión del hielo, como si intentara volverse invisible. Los otros cazadores hicieron lo mismo, cada uno en su propio agujero, extendiéndose como centinelas silenciosos por el paisaje blanco. Yo, torpemente, traté de imitarlos. Me arrodillé junto a un agujero diferente, coloqué mi oído tan cerca como me atrevía y aguanté la respiración. Al principio no escuché nada, solo el viento, silbando a lo lejos. El tipo de viento que parece estar siempre presente en el Ártico, llevándose el calor, la energía y la concentración de cualquiera que no haya nacido allí. Pero luego, algo, un sonido tan leve que pensé que lo estaba imaginando. Pequeñas burbujas, subiendo, estallando suavemente en la superficie. Era un pop apenas audible, como si alguien exhalara dentro del agua a través de una pajilla. Miré al cazador más cercano, y al notar que él también lo había escuchado, asintió casi imperceptiblemente. Eso era lo que estaban esperando. Me explicaron más tarde que una foca puede permanecer sumergida unos 15 minutos. En ese tiempo se mueve, caza, esquiva depredadores, pero eventualmente necesita subir a respirar. Y cuando lo hace, es por muy poco tiempo, 1 o 2 segundos, 2 inhalaciones, y vuelve a sumergirse. Si no estás absolutamente atento en ese instante, te lo pierdes. Y si te lo pierdes, tienes que volver a esperar todo el ciclo de nuevo. Y no era solo esperar, era esperar sin moverse, no cambiar de posición, no hablar, no mirar el reloj, no dejar que tu mente divague pensando en lo que vas a cenar o en lo que dejaste pendiente en casa. Era una disciplina absoluta, una meditación de hielo. Yo duré 5 minutos y 23 segundos. Lo sé porque los conté. Miré mi reloj, luego volví a mirar. 15 segundos. Miré de nuevo. 30. Cada minuto se estiraba como si el tiempo mismo se hubiera congelado. Sentía el dolor en los codos, las punzadas en las rodillas, la quemadura del frío en mi mejilla. No había forma de no moverse. Me estaba volviendo loco. Los cazadores, en cambio, no se inmutaban. Eran como esculturas. Parecían haber abandonado su cuerpo para dejarlo allí, en el hielo, como una herramienta más. Había algo espiritual en esa inmovilidad, algo ancestral. Comprendí que este acto no era solo caza, era una forma de comunión con el entorno. Era el resultado de siglos de aprendizaje, de observar los ritmos de la naturaleza con humildad. Me contaron después que los mejores cazadores pueden oír una foca aproximándose desde más de 10 metros de profundidad, a través del hielo. No solo eso, pueden distinguir entre una foca anillada y una foca barbuda por el sonido de su respiración. Lo que para mí era un eco lejano, para ellos era información clara. El tamaño, la especie, el comportamiento probable del animal. Era como si escucharan con todo el cuerpo. Después de más de 1 hora, mis músculos ya no respondían. Mi espalda estaba rígida, mis piernas entumecidas. Estaba convencido de que ese agujero estaba muerto, que no saldría nada, que todo había sido una hermosa pero infructuosa lección sobre la paciencia. Y justo cuando estaba a punto de levantarme, lo escuché. Un chapoteo, un suspiro, un exhalar suave, animal, húmedo.
y lo escuché no en mi agujero, sino en el del cazador más viejo, a unos metros de distancia. En una fracción de segundo, todos los cazadores se tensaron. Yo también. Era como si una cuerda invisible se hubiera activado entre todos. El cazador mayor no se movió ni un milímetro, pero su mano se apretó en torno a su arma. Hasta ese momento no había prestado atención a lo que cargaban. Parecía una lanza, algo arcaico, rudimentario incluso. Pero ahora, con la tensión acumulada en su brazo, me di cuenta de que no era un arma cualquiera. La caza estaba a punto de suceder. Y todo dependía de ese único instante, el momento exacto en que la foca, confiada, subiera a tomar aire. No había margen para errores, no había segundas oportunidades. Era un juego milenario entre el cazador y la presa, jugado sobre hielo, en silencio, y con vidas humanas en juego. El silencio se rompió de golpe, no con un grito, no con una palabra, sino con el sonido más leve y poderoso al mismo tiempo. Un suspiro húmedo que brotó del pequeño agujero en el hielo. Era la foca. Había subido a respirar. Y entonces, el cazador más viejo, ese hombre que hasta hacía segundos parecía parte del hielo mismo, se convirtió en otra cosa. No se levantó, no hizo un gesto amplio. Solo tensó el brazo, que llevaba ya más de una hora preparado para ese momento. Su lanza, o lo que yo creía que era una simple lanza, se movió tan rápido que apenas pude seguirla con la vista. El arma cortó el aire en línea recta, con una precisión silenciosa, casi elegante. No hubo gritos, no hubo dramatismo. Solo un chasquido, un golpeteo seco, y luego una sacudida que recorrió el asta del arma hasta la mano del cazador. Era el caquivac. Un instrumento que en mis ojos modernos parecía arcaico, rústico, simple. Pero ahora lo veía por lo que realmente era. Una herramienta de supervivencia refinada a lo largo de incontables generaciones. No estaba hecha para intimidar. No era un arma de guerra. Era precisión funcional, diseñada para una sola tarea: atrapar una foca a través de un agujero de apenas 20 centímetros. El caquivac tiene 3 puntas. La central penetra en el cuerpo del animal. Las 2 laterales están diseñadas con ganchos invertidos, pequeñas púas que apuntan hacia atrás. Al principio pensé que eran decorativas, pero ahora entendía su genialidad. Estas púas permiten que la lanza entre con facilidad en el cuerpo del animal, pero hacen casi imposible que se suelte una vez atrapado. Es una trampa que se cierra sin ruido, sin fricción, sin escapatoria. Lo que más me impactó fue la expresión del cazador. No era de triunfo, ni de emoción. Era de concentración absoluta. Sus ojos permanecían clavados en el agujero, su mano firme, su respiración contenida. Había acertado el golpe. Lo sabía por la vibración en el arma, por la resistencia en su brazo. Pero eso no significaba que el trabajo estuviera hecho. No, ni mucho menos. Porque si bien la foca estaba ahora atrapada por el caquivac, eso no garantizaba que fuera a salir del agua. Podía pelear, podía soltarse, podía llevarse consigo la lanza y perderse en la profundidad oscura, llevándose también con ella horas de trabajo, energía y, lo más importante, comida para muchas bocas. En ese momento, sin siquiera hablar, uno de los otros cazadores reaccionó. Corrió hacia una mochila de piel que descansaba sobre el hielo y sacó lo que a primera vista me pareció un globo arrugado, de un color marrón claro. Era una especie de bolsa, ligera, flexible, aparentemente vacía. No entendía qué papel podía tener eso en medio de una cacería de precisión. «¡Abatak!», gritó, una de las pocas palabras elevadas en todo el día. El otro cazador, sin soltar el caquivac, mantuvo el agarre mientras el segundo desenrollaba la piel. Me explicaron luego que lo que sostenía era un abatak, un flotador tradicional hecho de piel de foca cuidadosamente tratada. Había sido vaciada, limpiada, secada y sellada de forma experta para formar un globo flexible, ligero, pero increíblemente resistente. Lo que parecía un objeto rudimentario era, en realidad,
una tecnología ancestral para resolver uno de los mayores desafíos de esta caza: evitar que la presa se hunda después de haber sido capturada. El cazador ató con rapidez un cordón de tendón entre el abatak y el eje del caquibac. Todo esto lo hacían sin dejar de mantener el equilibrio, sin soltar el arma y sin perder un segundo. Cada movimiento estaba coreografiado por generaciones de práctica. Cuando el flotador estuvo sujeto, el cazador sopló en su abertura con fuerza, inflándolo hasta que alcanzó el tamaño de una pelota de baloncesto. Lo selló con un giro y una pieza de hueso que servía como tapón. En ese instante, el peso de la foca atrapada ya no era solo responsabilidad del brazo del cazador. Ahora flotaba. O al menos, estaba controlada. Le pregunté si podía ayudar en algo. Uno de los cazadores me miró con una seriedad teatral, me pasó una cuerda y me dijo que sujetara fuerte. Yo tiré con ganas, esperando sentir resistencia, pero no estaba atada a nada. Me miró de reojo y soltó una carcajada silenciosa. «Primera vez que te dan tarea», dijo, mientras los demás reían en silencio. Fue una broma ligera, pero en ese momento sentí que me habían incluido, aunque fuera un poco, en su mundo. El abatak, supe después, es más que un simple flotador. Es una solución elegante a un problema complejo. Sin él, puedes tener el golpe más certero del mundo y aún así perderlo todo. La foca, en su desesperación, puede zafarse y, al hacerlo, arrastrar la lanza hasta el fondo. Eso no solo significa perder comida, sino también perder el caquibac, una herramienta que no es fácil de reemplazar. La flotabilidad del abatak no solo mantiene a la foca cerca de la superficie, también les da tiempo. Control. Permite que el cazador respire, ajuste su posición y prepare el siguiente paso: sacar al animal de un agujero demasiado estrecho para su tamaño. Y ahí, justo cuando pensaba que lo más difícil había pasado, me di cuenta de que apenas habíamos llegado a la mitad de la caza. A pesar del éxito con el caquibac y la seguridad provisional que ofrecía el abatak, el cazador no se relajó ni un segundo. Su brazo seguía tenso, como si supiera que una mala maniobra podía hacer que todo se perdiera. A sus pies, el pequeño agujero de respiración, ese punto de acceso diminuto entre dos mundos, el acuático y el helado, era ahora la única salida para un cuerpo que lo superaba en tamaño varias veces. Y así comenzó la parte más física, y quizá más subestimada, de toda la caza: la extracción del animal. Imagina por un momento el desafío. Frente a ti tienes un agujero que, si acaso, mide unos 20 o 25 centímetros de ancho. Abajo, suspendida parcialmente por el flotador y aún viva y agitada, se encuentra una foca de unos 90 kilos. Su cuerpo es resbaladizo, redondeado, y está acostumbrado al agua, no al aire. Arrastrarla por ese orificio sin que se desprenda, sin que el hielo se rompa y sin lesionarse en el intento, requiere más que fuerza, requiere técnica, coordinación y conocimiento íntimo del entorno. El cazador más veterano se incorporó lentamente, sin soltar el caquibac. En un movimiento que parecía una transición natural, casi ritual, sacó de su costado una herramienta distinta. Un instrumento largo, delgado, rematado en una punta de hueso pulido. Era un híbrido entre cincel y pico, una especie de hacha para hielo sin filo cortante, pero afilada en su propósito. Esta herramienta, me explicaron, ha tenido muchas formas a lo largo de los siglos, fabricada con huesos de morsa, asta de caribú o incluso madera endurecida. Su misión: ampliar el agujero, golpe a golpe, hasta que sea lo suficientemente ancho para liberar a la foca. El trabajo empezó de inmediato. No había celebración. No había tiempo para palmaditas en la espalda. Solo golpes secos y medidos sobre el hielo, cada uno provocando una grieta radial que era evaluada en segundos por el cazador. No se trataba de romper el hielo al azar. Había que hacerlo sin debilitar el resto de la plataforma, sin comprometer la estructura que los sostenía a todos. Yo me acerqué, quizás demasiado. Uno de los jóvenes cazadores me miró y me ofreció una cuerda gruesa, hecha de tiras trenzadas de piel de foca.
Acepté con entusiasmo. Al fin, pensaba, podría aportar algo. Me mostraron cómo envolverla alrededor del eje del caquivac, asegurándola justo donde se clavaba en la presa. El objetivo era claro: tirar, coordinarse y no dejar que el animal resbalara de nuevo hacia su mundo. Con toda la confianza del que va al gimnasio 3 veces por semana, me posicioné, ajusté los pies, tensé los músculos de la espalda y tiré. Nada. La foca no se movió ni un centímetro. Lo intenté de nuevo. Mis manos comenzaron a doler de inmediato. Las palmas ardían con el roce de la cuerda congelada. Los antebrazos temblaban. A los 30 segundos, jadeaba como si hubiera corrido 1 kilómetro. Los cazadores, con una cortesía que me pareció genuinamente compasiva, recuperaron la cuerda. No dijeron nada, pero sus sonrisas hablaban por sí solas. Uno de ellos me guiñó el ojo. «Buen intento», dijo simplemente. Y entonces me mostraron cómo se hace de verdad. No tiraron solo con los brazos, usaron todo el cuerpo. Envolvieron la cuerda alrededor de su cintura, se inclinaron hacia atrás como alpinistas asegurando una cuerda de vida y caminaron en dirección contraria al agujero, usando su peso como palanca. Uno de ellos clavó una estaca de madera en el hielo y enrolló la cuerda sobre ella, creando un eje de tracción adicional. Fue una coreografía en silencio, sin necesidad de palabras, donde cada uno sabía exactamente qué hacer y cuándo hacerlo. Poco a poco, el cuerpo de la foca comenzó a emerger. Primero la cabeza, aún brillante por el agua, luego el lomo curvado, y finalmente el resto del torso, que parecía infinito. El agua se mezcló con sangre y grasa, creando un líquido viscoso que salpicaba el borde del agujero. Era una escena intensa, pero no grotesca. No había violencia, había respeto y una precisión que nacía no de la eficiencia industrial, sino de la experiencia cultural. Cuando finalmente el animal yacía sobre el hielo, inerte, los cazadores no gritaron ni levantaron los brazos. No se abrazaron. No celebraron como en los documentales de caza deportiva. Solo lo miraron durante unos segundos, confirmando que todo estaba en orden. Y luego comenzaron a organizar lo siguiente. Yo todavía jadeaba por el esfuerzo fallido cuando escuché un silbido agudo que cortó el aire. Venía del cazador más viejo. Era una señal. No pasaron ni 3 minutos antes de que aparecieran, trotando sobre la nieve, los perros de trineo. Fue un momento cinematográfico. 8 animales de pelaje espeso, mirada decidida y cuerpo fornido, llegaron arrastrando tras de sí un kamituk, el trineo tradicional hecho de madera, cuerda y pura funcionalidad. Ningún clavo, ningún metal. Nada que pudiera quebrarse o congelarse en el clima extremo. Solo nudos y amarres que permitían que el trineo se doblara, adaptándose a la superficie como una prolongación del hielo mismo. Los perros no eran mascotas. No movían la cola, no ladraban, no buscaban caricias. Eran compañeros de trabajo, entrenados durante generaciones para soportar cargas y recorrer kilómetros sobre el hielo sin necesidad de correas ni riendas. El cazador dio un par de órdenes cortas en inuctitud. Los perros se detuvieron en seco. Ninguno miró a la foca. Ni uno solo mostró interés en la presa. ¿Nunca intentan comerla?, pregunté, aún sorprendido por su disciplina. El cazador sonrió con discreción. «Solo una vez», dijo, y siguieron con lo suyo. Con eficiencia medida, los hombres alzaron el cuerpo de la foca y lo colocaron sobre las tablas del kamituk. Lo ataron con firmeza usando sogas trenzadas y revisaron que el peso estuviera bien distribuido. Ninguno de ellos se subió al trineo. No era necesario añadir más peso. Aunque los perros podían arrastrar más del doble de su propio cuerpo, sabían que aún quedaba camino por recorrer. Caminar junto al trineo era una forma de respeto, de conciencia del esfuerzo compartido. Mientras nos alejábamos del lugar de la caza, volví la vista atrás. El agujero en el hielo seguía allí, como un recuerdo minúsculo de lo que acababa de pasar. En ese punto, un pequeño cráter en un mar blanco, se habían cruzado el ingenio humano,
la sabiduría ancestral y la voluntad de seguir viviendo. Y lo más impresionante es que todo había sucedido en silencio. El camino de regreso a la comunidad fue silencioso, como casi todo en esta experiencia. No había gritos de celebración ni carcajadas eufóricas. Solo el suave crujido del trineo sobre la nieve endurecida, los pasos sincronizados de los perros y el resoplido regular de sus pulmones, que cortaba el aire como un metrónomo natural. El cazador que había liderado la captura caminaba al frente, marcando el ritmo con pasos seguros. Detrás, los otros dos flanqueaban el Kamituk. Yo cerraba la formación, con mi cuerpo aún adolorido por el esfuerzo fallido y mi mente intentando procesar todo lo que acababa de vivir. La comunidad apareció a lo lejos como un puñado de estructuras bajas, austeras pero firmes. No había edificios imponentes ni calles asfaltadas. Todo parecía estar hecho con propósito y sin ornamentos. Casas de madera encajada, techos de 2 aguas para resistir los vientos, trineos apoyados en los costados, perros amarrados con cuerda de piel y humo saliendo tímidamente de alguna chimenea. A pesar de la aparente quietud, algo se movía. La gente ya sabía que veníamos. Era como si la tierra misma les hubiera avisado. Varias personas, en su mayoría mujeres y ancianos, esperaban a las afueras. No había ansiedad ni prisa, solo una atención digna, una expectativa silenciosa que hablaba de siglos de costumbre. Sabían que llegaba no solo comida, sino la renovación de un ciclo. La foca era más que un animal cazado. Era una oportunidad que no se desperdiciaría. Los cazadores se detuvieron a las afueras en una explanada despejada. Comenzaron a preparar el terreno sin decir una palabra. Uno tomó una gran rama curva y empezó a barrer la nieve con movimientos amplios. Otro sacó una piel vieja, curtida, que se extendió como una mesa improvisada sobre el hielo. Todo era rústico, elemental, pero al mismo tiempo meticulosamente organizado. El animal fue depositado sobre la superficie preparada. La piel aún brillaba con gotas de agua helada. El cuerpo, que había sido fuerza, velocidad y vida apenas 1 hora antes, ahora yacía con solemnidad. Nadie lo miraba con morbosa superioridad. Lo miraban con respeto. Fue entonces cuando uno de los cazadores, el más joven, sacó un cuchillo que nunca había visto en mi vida. Tenía una hoja ancha y curva, en forma de media luna. El mango no estaba a un lado, como en un cuchillo occidental, sino encima, perpendicular al filo. Era el ulu. En mi mundo, estamos acostumbrados a herramientas diseñadas por ingenieros, producidas en serie en fábricas de acero inoxidable, vendidas con garantía y marca. Este cuchillo, en cambio, tenía algo sagrado. Era antiguo, y probablemente no solo por su diseño, sino por su historia. Los ulus no son simplemente herramientas, son herencias. Pasan de madres a hijas, de abuelas a nietas. Cada hoja cuenta una historia. Algunas están hechas con hojas de acero moderno reciclado. Otras, las más tradicionales, se fabrican con piedra pulida o incluso hueso. Pero lo más importante no es el material, es el movimiento que permite. El ulu no corta como lo haría un cuchillo recto. Su hoja curva permite un movimiento de balanceo, como una ola que va y viene, que no solo separa carne de grasa, sino que transforma el cuerpo del animal en sus partes útiles. No hay violencia en el corte, hay eficiencia, una danza de muñeca y precisión que fue pulida con la experiencia de miles de cuerpos antes que este. El primer corte fue limpio. La hoja bajó por el vientre de la foca con una suavidad que me sorprendió. No había sangre esparcida, ni vísceras desbordadas, solo un deslizamiento meticuloso, como abrir una carta sellada con cuidado. La piel se retiró en una sola pieza, gruesa, pesada y aún tibia por dentro. Fue doblada y apartada. Luego, con una precisión casi quirúrgica, el cazador comenzó a separar la gruesa capa de grasa subcutánea. El blubber. Aquello que mantiene con vida a las focas en aguas congeladas también era, para los inuit, una fuente concentrada de energía. Imagina una capa de grasa de hasta 10 centímetros de espesor, cargada de calorías, vitaminas y aceites esenciales. En cualquier otra parte del mundo moderno, se consideraría un residuo.
Aquí es un tesoro calórico, especialmente en invierno, cuando el cuerpo humano necesita más energía solo para mantenerse caliente. Yo miraba, fascinado, mientras el cazador seguía cortando. No había desperdicio. Cada sección se examinaba, se apartaba, se destinaba. Y entonces sucedió algo torpe, inevitable. Di un paso hacia atrás y pisé un pequeño trozo de carne con mi bota. Me di cuenta al instante, como si hubiera profanado algo sagrado. El cazador más viejo lo vio, me miró sin levantar la voz y dijo: «Está bien, justo necesitábamos que alguien ablandara esa parte». Las risas fueron suaves, pero sinceras. Me sentí agradecido por la ligereza, por la inclusión momentánea, aunque fuera como el torpe aprendiz que siempre se tropieza en la lección más obvia. Luego llegaron los órganos. El hígado, rojo, oscuro y brillante, fue extraído entero. Lo mismo con el corazón, los pulmones, los riñones. No se trataba de extraer por extraer, sino de preservar la función de cada parte. El corazón serviría para guisos especiales. El hígado, riquísimo en nutrientes, era uno de los cortes más valorados. Los riñones serían compartidos con ancianos o mujeres embarazadas. Todo tenía un destino, no había basura. Incluso la sangre fue recogida cuidadosamente en un recipiente de metal. Serviría más tarde para preparar una sopa espesa que se consume caliente, ideal para reponer energía después de horas sobre el hielo. Y mientras todo esto ocurría, no vi una sola mesa quirúrgica, ni utensilios sofisticados, ni bolsas plásticas, solo manos, cuchillos curvos, nieve limpia y una sabiduría transmitida en actos, no en palabras. Lo más impactante, sin embargo, no fue el proceso en sí, fue el orden invisible que lo regía. Nadie parecía dar instrucciones, y aún así, todo sucedía en el momento correcto. Cada persona sabía qué hacer, cuándo intervenir, qué pieza apartar. Era una orquesta sin director, donde cada músico conocía su instrumento a la perfección. Yo me limité a observar intentando absorber cada gesto, cada decisión. Y en ese momento entendí. Esta no era una simple carnicería. Era un acto de cultura, de historia viva. El cuerpo de la foca no era simplemente un animal cazado. Era un recurso completo que debía ser aprovechado al máximo, sin arrogancia ni derroche. Aquí, en este rincón del mundo donde nada sobra, aprendí una lección fundamental. El respeto no se predica, se practica. Una vez que el cuerpo de la foca había sido despiezado con la precisión quirúrgica de Lulu y cada parte del animal descansaba clasificada sobre la nieve, lo que seguía no era menos importante. Había que decidir qué comer, qué preservar, qué regalar y, sobre todo, cómo almacenar la carne sin perder ni un ápice de su valor. Y en el Ártico, donde las temperaturas pueden caer por debajo de los menos 40 grados centígrados sin aviso, el tiempo no es solo una variable, es un aliado o un enemigo. En la mayoría de las ciudades del mundo, la carne se guarda en congeladores, electrónicos, potentes, siempre ruidosos. Pero allí, en medio de la tundra, los inuit no necesitan electricidad para conservar su alimento. Ellos tienen algo más antiguo, más fiable, más implacable, el propio Ártico. Me mostraron primero una serie de hoyos excavados a mano en la nieve. Algunos eran superficiales, cubiertos con pieles curtidas y bloques de hielo apilados como tapas improvisadas. Otros eran más profundos, cavados hasta alcanzar el permafrost, esa capa de tierra congelada de forma permanente que existe a varios metros bajo la superficie. Estos pozos no eran improvisados. Cada uno tenía una función específica. Algunos estaban destinados a conservar carne para el mes siguiente, otros para el invierno siguiente, y algunos, incluso, para ser abiertos dentro de varios años. Uno de los cazadores, el más joven, me explicó con una mezcla de orgullo y naturalidad que la comunidad había encontrado sellado, hacía un par de inviernos, un depósito olvidado por un anciano. Llevaba más de 2 años enterrado. Cuando lo abrieron, la carne estaba perfectamente conservada. No había mal olor. No había signos de descomposición. Solo un alimento intacto, durmiendo bajo hielo eterno. «Intenta hacer eso con tu carne del supermercado», me dijo medio sonriendo. «Esa que se pone mala si no la cocinas en 3 días.
No era una burla ni un intento de vanagloriarse. Era simplemente una constatación. El conocimiento indígena, lejos de ser primitivo, es profundamente sofisticado cuando se trata de entender y trabajar con el entorno. Donde la mayoría vería hielo y limitación, los inuit ven un sistema natural de conservación, un refrigerador sin cables, sin plástico, sin consumo energético. Un sistema que además está basado en una comprensión exacta del clima, de los ciclos de temperatura, de la humedad, del comportamiento de los animales que podrían intentar robar la carne. Nada está dejado al azar. Me mostraron cómo envuelven cada porción en pieles. Primero, una capa de grasa del mismo animal. Luego, piel seca. Finalmente, nieve prensada que actúa como sellado final. Todo esto se coloca en plataformas elevadas, construidas con troncos o piedras, para evitar que zorros o perros salvajes las alcancen. Cuando no es posible elevar la carga, la entierran profundamente, cubriéndola con nieve y marcando el sitio con un poste de madera tallado. Cada cazador sabe cuál es su depósito, pero si algún día él no regresa, otro puede encontrarlo. La carne no es solo propiedad privada, es recurso comunitario. Y no todo se guarda igual. Algunas piezas de carne, las más magras, se destinan al consumo inmediato. Otras más grasas se preparan para fermentación controlada. Este proceso, que a muchos forasteros les resulta difícil de comprender, transforma la carne en un manjar fuerte en olor y sabor, pero alto en proteínas y energía. El igunak, como se llama esta carne fermentada, se deja reposar durante semanas o incluso meses. Cuando se abre, huele a mar intenso, a grasa rancia, a vida cruda. Es un sabor adquirido, me dijeron. Yo lo creo. Mientras los hombres terminaban de clasificar y guardar las porciones, noté algo curioso. Había un montón considerable de carne que no estaba siendo ni embalada ni enterrada. Era carne buena, cortes nobles, partes grasas, órganos vitales, y sin embargo, no se dirigía ni al trineo, ni al suelo, ni al almacenamiento. Solo reposaba a un costado, como si estuviera esperando algo. ¿Y esa carne?, pregunté. «Esa no es para nosotros», respondió uno de los cazadores, sin necesidad de mayor explicación. Era la carne destinada a los demás. La tradición de compartir el alimento en la cultura inuit no es una muestra de generosidad ocasional. Es un pilar de la supervivencia colectiva. En un territorio donde ningún cazador, por mejor que sea, puede garantizar su éxito cada día, compartir no es un acto bondadoso. Es una forma de asegurar que nadie quede atrás. Los primeros en recibir la carne fueron los ancianos. Sin que nadie dijera una palabra, sin que se dieran órdenes ni se trazaran listas, los cazadores más jóvenes tomaron porciones específicas, el hígado, los riñones, los mejores trozos de grasa, y comenzaron a caminar hacia las casas de los más mayores. Nadie tuvo que pedirlo, nadie tuvo que recordarlo. Es así como se hace, así como siempre se ha hecho. Después vino el turno de las viudas, de las madres solas, de los hogares sin un hombre capaz de salir al hielo. Vi a una mujer salir de su casa con 2 niños pequeños. No preguntó, solo esperó. Uno de los cazadores le entregó 2 trozos envueltos en piel. Ella asintió, agradeció con los ojos y se los llevó. ¿No tienen miedo de que alguien abuse de esto?, pregunté, sin saber si era una pregunta ingenua o justa. El cazador que me acompañaba me miró con una mezcla de lástima y ternura. Nadie puede abusar de lo que mañana también necesitará compartir. Hizo una pausa. Hoy cazo yo. Mañana tal vez tú. Si empiezo a pensar solo en mí, mi gente pasa hambre. Si todos compartimos, nadie se queda sin comer. No había registros escritos, no había listas. No había un contador vigilando las porciones ni un papel anotando cuánto se dio y a quién. Era un sistema invisible, pero tan preciso como cualquier algoritmo moderno. Un equilibrio social construido no con reglas legales, sino con vínculos humanos. Y entonces entendí lo esencial. En el Ártico no hay espacio para el egoísmo.
El clima no lo permite. La tierra no lo tolera. Sobrevivir no depende de lo que uno guarda para sí, sino de lo que uno ofrece al otro cuando más lo necesita. Cuando todo estuvo repartido, almacenado y entregado, la actividad que se había desplegado sobre el hielo comenzó a disolverse. Los cazadores, satisfechos pero sin alardes, recogieron sus herramientas con la misma eficiencia silenciosa con la que las habían usado. El trineo se vació. Los perros fueron desatados y guiados hacia sus refugios, y el espacio que había sido escenario de una coreografía precisa de caza y comunidad volvió a cubrirse lentamente de nieve. Era como si la tierra misma se encargara de cerrar el telón. Esa noche, ya de vuelta en la casa de mis anfitriones, experimenté la última etapa de ese viaje ancestral, la preparación y el consumo del alimento. En el centro de la pequeña vivienda, una estufa de leña emitía un calor seco, constante. Sobre ella, una olla metálica hervía con lentitud. En la mesa de madera, aún húmeda por el contacto con la carne, reposaban tiras recién cortadas de lomo de foca. No había salsas, no había aderezos. Solo carne, grasa y la convicción absoluta de que cada parte debía ser aprovechada. Mi anfitriona, una mujer de rostro sereno y manos firmes, cortaba el blaber en cubos con un hulu más pequeño que el usado para despiezar, pero igual de eficaz. Se movía con la destreza de quien ha hecho esto miles de veces, no como una obligación, sino como un acto de continuidad. De legado. Los niños se acercaban, cogían un cubo y lo comían como si fuera dulce. La grasa blanca y firme, que en otras culturas sería rechazada por considerarse poco saludable, aquí era una golosina, una fuente inmediata de energía. Vi a uno de los niños masticar con lentitud, sin prisas, sin ansiedad. Comer era un acto tranquilo, respetuoso, casi ritual. Me ofrecieron un trozo de carne. Lo acepté con ambas manos. Era fibrosa, densa, con un sabor a mar y metal, con el eco del hielo y del esfuerzo humano grabado en cada fibra. No era deliciosa en el sentido moderno del término, pero sí poderosa. Había algo en ella que parecía alimentar más que el estómago. Como si en ese bocado viviera la historia de todos los que habían cazado antes, de todos los que habían esperado, escuchado, lanzado la lanza, compartido el botín. Mientras comíamos, vi cómo se preparaban otros componentes del animal. El corazón fue hervido en trozos pequeños con algas secas recogidas meses atrás. La sangre, mezclada con grasa derretida, se cocinó con un puñado de arroz traído de un cargamento del sur. El estómago fue limpiado y relleno con trozos de carne fermentada, y luego colgado cerca de la estufa para secarse lentamente. ¿Y eso?, pregunté señalando una masa gelatinosa que no lograba identificar. Los ojos, dijo mi anfitriona con una sonrisa amable. ¿Quieres uno? Titubeé. Me los ofreció con respeto, no como una broma ni como una prueba de coraje. Dije que no con una sonrisa torpe y ella asintió sin ofenderse. Los ojos eran considerados un manjar, una fuente de colágeno y grasa, pero también una ofrenda de intimidad. Compartirlos conmigo era una forma de invitarme a formar parte, aunque fuera un poco, de su mundo. Seguí observando. Nada se tiraba. Nada se desperdiciaba. Los huesos se apilaban para ser hervidos y convertirlos en caldo. La piel, ya raspada y estirada, se colgaría al día siguiente para ser tratada y eventualmente transformada en ropa, sogas o parches para kayaks. Las vísceras más pequeñas serían alimento para los perros, no como sobras, sino como un aporte esencial a quienes arrastran el peso del trabajo. Incluso el líquido que quedaba tras la cocción era guardado para enriquecer otros platos. Entonces pregunté, ¿nunca tiran nada? Mi anfitriona frunció el ceño, no con enojo, sino con sorpresa genuina. Me miró como si hubiera preguntado si el sol sale por el oeste. ¿Por qué tiraríamos algo que nos costó tanto conseguir? Y agregó, aquí, si algo llega a nuestras manos, es porque fue dado por la tierra. Y si la tierra lo da,
Hay que honrarlo todo. Aquellas palabras me atravesaron con más fuerza que cualquier filosofía impresa. En mi mundo, donde todo es envuelto, comprado, descartado y reemplazado, esa lógica era radical. Allí, en cambio, era sentido común. Porque para quienes viven en equilibrio con el entorno, el desperdicio no es una cuestión de educación ambiental o de moda ecológica. Es un acto moral. Es un crimen cultural. La comida que esa noche llenó mi estómago fue distinta a cualquier otra. No por su sabor, que aún me era ajeno, sino por el peso simbólico que llevaba. Había sido cazada con silencio, compartida con honor, cocinada con destreza y ofrecida con una mezcla de orgullo y generosidad que ya casi no existe en el resto del mundo. Mientras terminaba mi plato, señalé un órgano que aún quedaba en la mesa, sin tocar. ¿Y eso?, pregunté. Eso es para la abuela del cazador más joven, me dijeron. A menos que tú lo quieras. Lo dije rápido, no, gracias. Me reí, y ellos también. No porque fuera gracioso, sino porque sabían que aún me faltaban muchas comidas más para comprender del todo lo que significaba comer con respeto. Esa noche me fui a dormir envuelto en pieles. El silencio del exterior era total. Ni viento, ni motores, ni voces, solo el eco del hielo. Cerré los ojos y me di cuenta de que había presenciado algo que muchos jamás verán. Una forma completa de vivir. Donde cazar no es matar, cocinar no es solo nutrir, y compartir no es dar lo que sobra, sino repartir lo que sostiene la vida misma. Había llegado buscando una historia sobre caza. Me fui con una lección sobre comunidad, equilibrio y humildad ante la tierra. Y con el sabor de la foca todavía en la boca, supe que algo en mí había cambiado para siempre. En los días siguientes, el ritmo de la comunidad se me hizo más comprensible. Aunque no hablaba el idioma de muchos de sus miembros, comencé a entender su lenguaje más importante, el del gesto. Una mirada, un asentimiento, un trozo de carne que se te entrega sin decir nada. Allí, las palabras son una herramienta más, no la principal. En un entorno donde todo cuesta esfuerzo, desde encender el fuego hasta cruzar la nieve para buscar agua, la comunicación se vuelve austera y esencial, como todo lo demás. Una tarde, me acerqué a un grupo de jóvenes sentados junto a un anciano. Él tallaba un trozo de madera con una pequeña navaja, dando forma a lo que después supe era una réplica de caquivac. Los muchachos lo miraban con atención, pero no como quien observa una reliquia, sino como quien aprende una responsabilidad. A uno de ellos se le permitió tocar la pieza y continuar la talla bajo la supervisión del mayor. Esa escena me conmovió más que cualquier discurso sobre preservación cultural que haya escuchado jamás. Me pregunté entonces cuántos adolescentes en las grandes ciudades habían sentido el peso de tener que construir con sus manos las herramientas de su propia supervivencia. ¿Cuántos sabrían distinguir un corte de carne por su utilidad nutricional? ¿Cuántos habrían experimentado el tipo de paciencia que exige quedarse tumbado sobre el hielo, escuchando el sonido de las burbujas de una foca? La respuesta era obvia. Yo mismo no lo habría sabido unos días antes. Poco a poco entendí que este no era un pueblo que vivía en el pasado, como a veces se nos hace creer desde el sur. Tenían teléfonos móviles, algunos paneles solares, herramientas modernas aquí y allá. Lo que no habían perdido, y aquí está la verdadera resistencia, es el vínculo con el origen. La tecnología no había reemplazado su cultura, solo la complementaba. Usaban GPS para ubicar grietas peligrosas en el hielo, pero seguían confiando en sus sentidos para encontrar un iglú. Podían tener ropa térmica moderna, pero la reservaban para ciertos momentos. La ropa de piel seguía siendo, para muchos, la más confiable. También aprendí que el conocimiento aquí no se enseña como en las escuelas. No hay pizarras, ni currículos, ni diplomas. Pero hay algo más fuerte: la transmisión vivencial, esa herencia que se da al caminar juntos, al cazar en silencio, al compartir un trozo de hígado crudo con un niño que observa, absorbiendo el mundo con la mirada.
Un día, uno de los cazadores me preguntó algo que no esperaba. ¿Ustedes allá entierran la comida? ¿Cómo? Respondí confundido. Cuando sobra, cuando ya no quieren más. La tiran a la basura, ¿cierto? No supe qué decir. Sí, lo hacemos. Botamos alimentos que están en buen estado. Nos permitimos ese lujo. De hecho, tenemos industrias enteras para desechar, procesar y encubrir lo que no usamos. A veces incluso cocinamos más a propósito, sabiendo que parte irá a la basura. La abundancia en mi cultura se celebra así, despreciando sin culpa lo que sobra. El cazador no me juzgó, solo asintió y regresó a su tarea. Ese momento me acompañó por mucho tiempo. En el avión de regreso, cuando me sirvieron una comida plastificada, con porciones exactas y salsa genérica, recordé la caza, el ulu, la sopa de sangre. Recordé el frío que me entraba hasta los huesos y el calor que sentí al recibir una tira de grasa como si fuera una ofrenda. Pensé en cómo nuestras sociedades valoran lo natural, lo orgánico, lo sustentable, como modas, como etiquetas. Pero allá, en ese pedazo de tierra donde los árboles no crecen y el hielo no perdona, esas palabras no son conceptos, son realidades cotidianas, ineludibles, integradas al alma. Una cultura que no desperdicia, que no acumula por vanidad, que mide su abundancia no por lo que guarda, sino por lo que comparte sin preguntar, me pareció de pronto infinitamente más avanzada que la mía. Y entonces comprendí. No había ido a aprender a cazar una foca. Había ido a entender qué significa vivir con la certeza de que todo lo que tienes ha sido ganado con esfuerzo, que nada es garantizado y que el mayor acto de riqueza es la generosidad tranquila, sin condiciones, sin marketing. Allí donde la modernidad no ha borrado los rastros de la tradición, encontré un espejo incómodo. Y en ese reflejo, vi que quizás la pobreza no está donde creíamos. Quizás la verdadera escasez está donde hemos olvidado agradecer por lo que llega a nuestras manos. Han pasado semanas desde que dejé el Ártico, pero todavía me despierto en la madrugada con una imagen en la mente. Un hombre tumbado sobre el hielo, con la oreja a centímetros de un agujero, esperando en silencio el sonido de una vida que sube a respirar. Es un recuerdo que se rehúsa a desaparecer, como si el hielo mismo se hubiese quedado adherido a alguna parte de mi interior. No por el frío, sino por lo que representa. Una manera de estar en el mundo que es, al mismo tiempo, profundamente humana y completamente ajena a la vida moderna. Desde entonces, todo lo cotidiano se siente diferente. El supermercado, con sus filas de carne en bandejas brillantes, me resulta artificial. Las noticias sobre desperdicio alimentario, grotescas. Incluso mis rutinas, comer con prisa, tirar sin pensar, hablar sin silencio, parecen ahora parte de una coreografía desconectada. Porque ahora sé que existe otro ritmo. Uno más lento, más atento, más exigente, sí, pero también más verdadero. Comprendí que en el norte el tiempo no se mide por horas, sino por necesidades. ¿Cuándo llegará el hambre? ¿Cuándo el hielo se volverá inestable? ¿Cuándo será el momento justo para lanzar la lanza? Y que la comunidad no se sostiene con discursos ni promesas, sino con actos concretos. Compartir la mejor parte de la caza, entregar el hígado al anciano sin que lo pida, dar la carne sin llevar la cuenta. Todo se construye sobre la base de un entendimiento fundamental. Si la tierra te da algo, no es solo para ti. Es para que lo uses, lo compartas y lo devuelvas de alguna forma. Y entonces pienso en la foca. En su silencioso ascenso por el agujero de respiración. En su confianza momentánea en ese espacio, sin saber que al otro lado hay un oído humano, inmóvil, esperando. No con odio, no con desprecio, sino con una mezcla de urgencia y gratitud. Porque en esa respiración que asoma, el cazador ve más que un animal. Ve la posibilidad de que su hijo coma, de que el abuelo recupere fuerzas, de que la comunidad resista un invierno más. Es un encuentro breve, brutal, pero lleno de significado. La foca no muere en vano.
Todo su cuerpo se aprovecha. Su carne nutre. Su grasa calienta. Su piel protege. Incluso sus ojos tienen destino. Y así, lo que en otros contextos sería solo muerte, allí se transforma en ciclo, en continuidad, en vida para otros. Al terminar este viaje, no me llevo solo historias. Me llevo una pregunta. ¿Cómo vivimos nosotros? ¿Escuchamos el silencio? ¿Aprovechamos todo lo que la tierra nos da? ¿Somos capaces de compartir sin contabilidad? ¿Honramos la comida que comemos? ¿O hemos olvidado, entre pantallas, horarios y envases, que cada bocado tiene un origen, un esfuerzo, un sacrificio? Yo no tengo todas las respuestas, pero en ese desierto blanco, entre cazadores pacientes y perros silenciosos, aprendí a mirar de otra manera. Y quizás, con suerte, a respirar más profundamente antes de actuar, como lo hace una foca bajo el hielo.